síntomas sencillos como una gripe y otros ni siquiera van a darse cuenta de esta enfermedad. Esa es la información inicial y en base a esa información, en el mes de enero, seguramente los países, especialmente de Europa, empiezan a preparar sus sistemas de salud para poder controlar esta epidemia y eso también se transmite a todos los países y en nuestro caso a Bolivia y nos dan esta lectura de lo que significa el COVID-19. Pero, ¿qué sucede posteriormente? En el mes de febrero, cuando esta epidemia se presenta especialmente primero en dos países, que es en Italia y en España, rompe todos estos criterios epidemiológicos. Entonces, esto obliga a la Organización Mundial de la Salud a declarar ya como pandemia mundial cuando empiezan a presentarse casos en todos los continentes, especialmente en Europa, con una viralidad impresionante, en Estados Unidos, en América Latina y posteriormente los últimos países del continente africano son los que empiezan a reportar estos casos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este periodo? Primero que dos indicadores no se cumplen y más bien perjudican cuando uno intenta construir un sistema para responder a un determinado número de pacientes que pudiesen estar infectados con una determinada patología. Todo eso salta por los aires y nos encontramos que en Europa la tasa de letalidad no es del 2,5 al 3%, es decir, no es que de cada 100 personas llegan a fallecer solamente 2. Y tampoco la tasa de ataque es de 5 por 100,000, porque les va a hacer un ejemplo muy sencillo. Si fuese la tasa de ataque de 5 por 100,000, estamos hablando de que habría 50 pacientes por millón, 500 por 10 millones, y que España debería tener, por los 40 millones que tiene, estamos hablando de que debería tener 2.500 a 3.000 pacientes. Hoy España tiene 220,000 casos notificados y diagnosticados por coronavirus y tiene 25,000 fallecidos. O sea, su tasa de letalidad está por encima del 10%, prácticamente llega al 11%. Todos los países europeos tienen tasas muy altas de personas infectadas. España, Italia, Francia, el Reino Unido y Alemania tienen por encima de los 200,000 y todo el mundo ya sabe que Estados Unidos en este momento tiene más de 1 millón de infectados y con más de 70,000 muertos. Este es el escenario global de lo que ha sucedido con esta patología. Y luego ya, si nos trasladamos a América Latina, empieza a haber una pequeña diferencia que permite, además, recibiendo la información científica, se plantea una hipótesis, repito, hipótesis, que podría ser confirmada en el tiempo o podría ser también eliminada como hipótesis, porque es una hipótesis de que el virus, y esto lo demuestra una viróloga, la doctora Juan de China, y últimamente un estudio que hacen en Estados Unidos, de que este virus habría mutado. Todos los virus mutan en términos globales, pero este virus habría mutado de una forma un poco rápida y que la cepa del virus que está en Europa y en Estados Unidos sería mucho más viral, que tuviera una carga más letal que la cepa que inicialmente infectó a los pacientes o a los ciudadanos de los países asiáticos. Les repito, esta es simplemente una hipótesis, pero que en el último mes especialmente se han ido presentando más casos y mayores investigaciones que inducen a pensar que probablemente esta hipótesis podría ser cierta. En cuanto a manejando esta hipótesis, y uno hace comparaciones con lo que sucede en América del Sur y en Europa, son fenómenos interesantes. Y les pongo 3 ejemplos. Nosotros tenemos una diferencia en semanas epidemiológicas entre 2 y 3 semanas
del inicio de nuestra pandemia acá en esta parte del continente versus el inicio de esta pandemia en Europa. Pero a pesar de esta distancia, de esta diferencia de tiempo, de 3 semanas aproximadamente, entre 2 y 3 semanas, entre los países sudamericanos y los países europeos, las tasas de letalidad y el número de infectados tienen diferencias abismales y me voy a permitir darles cifras parecidas entre poblaciones, entre países que tienen poblaciones más o menos similares. Primero empecemos con Argentina y España. Argentina tiene 42 millones de habitantes, España tiene 46 millones de habitantes, son una diferencia mínima de menos del 10%. España hoy día tiene 220,000 casos y tiene más de 25,000 muertos. Argentina se inició en Argentina 2 semanas después, tiene 5,000 casos y menos de 1,000 muertos. Entonces, uno podría decir, ok, España hace 2 semanas, ¿cuántos casos tenía? Tenía más de 150,000. Creo que es un primer elemento que, les repito, de carácter hipotético en cuanto a la mutación o no de este virus. El otro ejemplo es el de Bolivia. Nosotros tenemos 11 millones de habitantes. El primer caso se dio, los 2 primeros casos importados de Europa, de Italia específicamente, y de Bérgamo, para ser más precisos, se dieron en las ciudades de Santa Cruz y de Oruro. Son 2 personas mayores de 60 años que al migrar son las primeras portadoras o las primeras pacientes que se diagnostican en nuestro país el 10 de marzo. En Bélgica, los primeros casos se presentan la tercera semana de febrero. Tenemos una diferencia de casi 3 semanas. Hoy Bélgica tiene 50,000 casos y tiene más de 5,000 muertos. Estamos hablando de cerca de 7,000 fallecidos. Para un país con las características que tiene Bélgica en cuanto a sus sistemas de salud, y Bolivia estamos con los 1,800 y tenemos menos de 100 fallecidos. Entonces, este es un tema que nos permite ver si algo ha sucedido entre el virus que está presente en Europa y el virus latino, si vale el término. Está hablando de hipótesis, porque las tasas de letalidad y las tasas de ataque son mucho más bajas en esta parte del continente. Y finalmente, otro ejemplo es Chile. Chile tiene 20,000 casos efectivamente, pero tiene la tasa de letalidad la más baja de América, que está menos del 2%, tiene 250 fallecidos, teniendo un número de casos por encima de los 20,000. ¿Esto qué significa? De que probablemente los próximos meses podamos verificar o descartar esta hipótesis, no tanto por el número de casos que se presentan en un país. Pueden existir diferencias de miles de casos entre un país y el otro. La eficiencia y de un sistema de salud se mide, uno, por la capacidad de atender el mayor número de casos, por una parte, pero fundamentalmente por la capacidad de disminuir las tasas de letalidad de esta patología o de cualquier otra. O sea, un país tiene un buen sistema de salud cuando tiene la capacidad de atender a todos sus pacientes y también, pero fundamentalmente, tiene la capacidad de disminuir la mortalidad o, en este caso, la letalidad por esta patología. Y creo que nadie puede negar, ¿no?, de que los sistemas de salud de los países europeos son muchísimo más sólidos, estructurados y de una diferencia con nuestros precarios sistemas de salud en América Latina, a excepción de Chile o Argentina o Uruguay, pero fundamentalmente los demás países tenemos sistemas de salud muy precarios. Sin embargo, a pesar de esa precariedad, hasta hoy día el número de infectados es menor y el número de fallecidos también. Ahora, ¿qué se dice? Se indica de que nosotros tenemos un bajo número de infectados porque no se están haciendo las pruebas de laboratorio. Efectivamente, un país que hace mayor número de pruebas de laboratorio tiene la posibilidad de identificar a un mayor número de pacientes asintomáticos y de realizar un mejor control para evitar una transmisión exponencial. Esto es cierto. Y en ese campo existen en el mundo una prueba que es específica, que es el PCR,
que se llama la reacción en cadena de la polimerasa, que permite identificar este coronavirus, pero que por los costos y por la pandemia mundial, hoy no es muy sencillo encontrar en el mundo la suficiente cantidad de reactivos, más allá de que un país pueda no tener los recursos, para expandir este control e incrementar el número de pruebas de laboratorio para tener una mejor detección y para tener un mejor control de la enfermedad. Pero seamos optimistas, hace una semana que en España ya ha sido aprobada, están incorporando un nuevo tipo de examen que se llama TMA, que tiene las mismas características técnicas que el PCR, pero desde el punto de vista de operatividad es mucho más sencillo de hacerlo. Se pueden hacer, indican los investigadores españoles, de que ellos pueden llegar a hacer sin mayor dificultad en cada máquina alrededor de 100.000 exámenes por semana en toda España. Entonces, si hablamos que haciendo una traslación al país, si logramos tener estos equipos o los reactivos, pero también faltan los equipos, podemos mejorar nuestra capacidad de diagnóstico. Después de esto, yo quisiera entrar un poco a lo que está sucediendo o lo que está pasando en Bolivia y las diferencias que tenemos en nuestro país en cuanto a el manejo o la presencia de esta epidemia. Primero, incorporar tres conceptos que creo que los hemos ido percibiendo en las últimas semanas especialmente, que es la negación, el estigma y el miedo. Todo el mundo tiene miedo de cualquier patología y mucho más de una enfermedad como la del coronavirus o del COVID-19. Pero, sin embargo, hay dos elementos que están presentes y que uno los va verificando cada vez con mayor nitidez en nuestro país, que es la negación y el estigma, ligadas las dos cosas. La negación, porque por razones de una cosmovisión del proceso salud-enfermedad, pequeños grupos de población empiezan a negar que ellos pudiesen tener esta patología. Existen ejemplos puntuales, no quiero cansarles con ello, de que dicen, no señor, yo no puedo tener múltiples causas, yo tengo otra enfermedad. Entonces es una negación y eso dificulta una detección, un control y además un seguimiento epidemiológico a los contactos que hubiese tenido este paciente. Esto se ha dado en forma concreta en el caso de un paciente en la ciudad de Oruro que después de haber estado con silencio epidemiológico más de 21 días, de pronto empieza a tener muchísimos más casos y hoy día tiene más de 100. La negación está dada al estigma, porque el estigma es el hecho de que la gente, a la persona que tiene esta enfermedad, los vecinos o los conocidos de ellos empiezan a estigmatizarlos, a rechazarlos e inclusive a amenazar con botarlos de su vecindario. Esto se ha dado en varios casos, o el primer caso inclusive que ningún hospital en Santa Cruz quería recibir a esta paciente, a la de San Carlos, que tuvo que dar vueltas por la ciudad de Santa Cruz y deambular por más de 7 centros médicos para ser admitida recién en uno de ellos. Entonces, esto está asociado al estigma, y el estigma un poco también al miedo, y esto se presenta nítidamente en nuestro país con la conducta que tienen algunos vecinos frente al personal de salud, que realmente es preocupante, porque el personal de salud tiene un legítimo miedo. Todos tenemos miedo de esta patología, pero el personal de salud, por ser el que está en primera línea en esta batalla contra el COVID-19, hay dificultades en cuanto a tener equipos de bioseguridad. Han tenido que enfrentar los casos sin ningún nivel de protección por dos casos, porque no los tenía y también porque el paciente o los pacientes negaban tener antecedentes para esta patología. Esto ha generado reacciones incomprensibles, como el de en Cochabamba, que un grupo de vecinos de un edificio de apartamentos le pide al médico que trabaja, que vive ahí, que abandone el edificio, o Rudenavaque, que un grupo de médicos que tiene que hospedarse en un hotel por razones de metodología de trabajo, es amenazada por los vecinos para que abandonen el mismo, o lo que sucedió hace pocos días en la ciudad de El Alto, cuando un bus y una ambulancia de la Caja Nacional son apedreadas por vecinos frente a la presencia, al ver la presencia del personal de salud. Creo que estos tres elementos
pueden perturbar el manejo epidemiológico y clínico de los casos de COVID-19 en Bolivia. Ahora, ¿cómo se ha dado esta epidemia en nuestro país? Primero fue después de esos dos casos, la presencia del COVID-19 en Bolivia se da en 50 municipios. O sea que hoy día solamente está presente esta patología en 50 municipios. Bolivia tiene 339 municipios, entonces hay 289 municipios en los que no está presente aún la patología. Pero eso no significa que no vaya a estar. Las tasas de ataque de esta patología son completamente diferentes. Hay unas son tasas de ataque asimétricas si hacemos la comparación con hoy. Le pongo el ejemplo. Vamos a circunscribirnos a las relaciones estadísticas por municipio. El municipio de Trinidad es un municipio que tiene 108,000 habitantes, la proyección para el año 2020, y tiene 212 casos. Si eso lo llevamos a esta relación de tasa de ataque, es el municipio con la tasa de ataque más alta de Bolivia y probablemente una de las más altas de nuestro continente. Es una tasa de ataque de 200 por 100,000. Tiene 100,000 habitantes y tiene 212 casos. Esto aquí sí se ha presentado un crecimiento exponencial del mal manejo de detección de los sintomáticos y probablemente de la negación los primeros 30 días en que estaba ya presente el COVID en Bolivia. Creo que este es un elemento central. La tasa de ataque la más alta. Después tenemos municipios con tasas de ataque, presencia del virus, pero bajísimas. Casos de Tarija, tiene apenas, bueno, tiene 4 casos hoy día. Oruro, que tenía un silencio epidemiológico, pero hoy día sí tiene 100 casos. Y la Santa Cruz también. Santa Cruz tiene una tasa de ataque de 30 por 100,000, porque tiene más 1,000 casos y tiene Santa Cruz un departamento que tiene más de 3 millones de habitantes y son los municipios. De los 50 municipios que está presente este virus en Bolivia, 20 municipios de Santa Cruz son los que están presentes, por eso también tienen el 50%. Montero, Guarnes, Portachuelo, Valle Grande, etcétera, son 20 municipios en Santa Cruz que tienen la presencia del virus. Y en los demás departamentos, en Oruro existen en 4 municipios, el municipio de Oruro, el municipio de Huanuni, el municipio de Cebarullo y el municipio de Eucaliptos. Entonces, vamos midiendo eso. Ese es el panorama que tenemos hoy en el coronavirus. Este es el primer elemento ya epidemiológico. Desde el punto de vista clínico, creo que es importante incorporar 3 o 4 elementos sobre lo que significa ya clínicamente el COVID-19. Primero, se planteaba, sigue siendo, de que esta es una enfermedad que atacaba específicamente al pulmón, que el pulmón era el órgano diana, y además la explicación era muy sencilla, de que este virus, que tiene la forma de coronita, ustedes saben que tiene una forma de corona, y que en la punta de la coronita, donde está la punta de cualquier corona, hay una proteína que se llama spike o la espícula, y que es la proteína que se adapta, se acopla a un receptor como una llave a una chapa. Ese receptor se llama AC2, si el término es una enzima convertidora de la angiotensina que se encuentra en el pulmón, se pega ahí, ataca el neumocito y produce la infección pulmonar. Esa era un poco la base de la fisiopatología de esta enfermedad. Y además el 90% de los casos tenían una sintomatología a partir de este enfoque fisiopatológico. Entonces, ¿qué nos decía? Que sintomatológicamente, ¿qué tiene un paciente con coronavirus? Primero, fiebre, una temperatura de 35,5 hasta 38,5, primera sintomatología. Una tos seca, paciente que empieza a tener una tos seca sin flema, sin nada. Una dificultad respiratoria, insuficiente dificultad para respirar y además dolores articulares, que estas eran las principales sintomatologías. Por consiguiente, todo paciente que tuviese esa sintomatología y no tuviese mayor complicación, pudiese atenderse en su domicilio con un medicamento, un analgésico, paracetamol, para disminuir la fiebre, líquidos, porque todo proceso febril produce un poco de deshidratación, y un cuidado.
Sin embargo, cuando ya se van conociendo más casos, toda esta sintomatología ha sido cambiada radicalmente, especialmente a partir de los casos clínicos que se presentan en Europa. Ocurre que no solamente en Europa fundamentalmente ataca al pulmón, que obliga en los casos graves a utilizar unidades de terapia intensiva, sino que hoy día se sabe que este virus ataca a todo el sistema del cuerpo humano. Produce trastornos neurológicos. ¿Cuáles son? Pérdida del sentido del gusto y del sentido del olfato. Produce accidentes vasculares cerebrales. Produce daños hepáticos en el hígado. Produce inclusive, se ha demostrado ya, daños dermatológicos. O sea, existen lesiones en la piel producidas por el coronavirus, incluido las complicaciones más severas, complicaciones cardiovasculares e inclusive complicaciones ortopédicas que obligan a amputar algunos miembros, porque todo el mundo debe escuchar de la palabra, la tormenta de las citoquinas. Es tan fuerte la cantidad de virus que entra que el organismo, al reaccionar frente a ese número de virus, produce una tormenta de citoquinas con un efecto antiinflamatorio que ahoga prácticamente al ser humano y produce su deceso. Entonces, esto produce una coagulopatía intravascular diseminada y finalmente puede producir estas microhemorragias, y cuando va a las extremidades distales, produce una necrosis y se ven obligados a amputar. Esta es la magnitud hoy de esta patología. Ataca a todos los sistemas de nuestro organismo. O sea, no solamente una insuficiencia respiratoria, sino es un tema que pueden presentarse en algunos casos, especialmente los más jóvenes, accidentes vasculares, en otros casos trastornos neurológicos, pérdida del sentido del gusto, trastornos dermatológicos, trastornos cardiovasculares, trastornos renales. Este es el escenario hoy de la parte clínica de esta patología. No voy a ingresar en el tratamiento, sino voy a volver a decir qué se hace en estos casos, cómo reaccionó el mundo para enfrentar esta patología. Ocurre que tal vez hoy la comunidad científica médica o la sociedad en su conjunto pueda tener acceso al más alto desarrollo tecnológico que ha tenido la medicina en toda su historia. Hoy, la tecnología médica permite hacer cirugía robótica, permite tener bisturís de argón, que son capaces de cortar el hígado sin que salga ni una microgota de sangre, permiten detectar tumores en el cerebro a través de un robot, el CyberKnife, permite hacer viajes prácticamente a través de las arterias. O sea, hemos llegado a un nivel tecnológico impresionante. Permite manipular protones, permite manipular a través de los aceleradores lineales, todo. Sin embargo, nos hemos visto impotentes frente a un virus. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho exactamente lo mismo que se hizo con la peste bubónica o la peste negra en 1674, cuando también hubo la ruta de la seda, Mongolia, China e Italia, o como cuando se hizo con la gripe española en 1919, o frente a cualquier epidemia. Cuarentena, o sea, cuidarse, aislarse. O sea, hemos vuelto a hacer las mismas medidas de hace 400, de hace 100 años, a pesar de todo el desarrollo tecnológico. Sí, como sociedad científica, se han visto incapaces de tratar una enfermedad más que volver otra vez a 3 medidas básicas. Aislarse y utilizar la palabra cuarentena, que hoy día, si hablamos del tiempo de incubación de este virus, debería ser quincena, porque el virus incuba entre 2 y 14 días. Sin embargo, este nombre inclusive viene del nombre bíblico de la Cuaresma, porque se cuidaban 40 días con la peste bubónica y el aislamiento social. Y la limpieza, el lavado de las manos con agua y jabón. La gripe española produjo lo mismo. Hoy hemos vuelto a que la mejor forma de combatir esta pandemia es el aislamiento social y el lavado de las manos con agua y jabón. Y que este virus penetra a nuestro organismo por la vía aérea, a través de las fosas nasales, de los ojos y de la mucosa bucal.
Ahora, ahí tal vez hacer una pequeña explicación. Los virus, cualquiera que sea tienen tres formas de contagiar o de introducirse en nuestro organismo. Una forma es a través de fluidos, es decir, a través de la sangre, y en este caso, para dar un ejemplo categórico, es lo que pasa con el virus del VIH-Sida. El VIH-Sida se transmite por fluidos, o sea, a través de las transfusiones de sangre o a través del semen. No hay otra forma. Entonces, tiene una tasa de ataque porque se transmite exclusivamente a través de fluidos. Hay otros virus que se transmiten con vectores. Entonces, en el caso del dengue, digamos, que necesita un vector, es un mosquito, el Aedes aegypti. El otro es un fluido. Con el VIH-Sida sabemos que si uno no se hace, ellos están prohibidos de transfundir, de donar sangre, y si uno tiene un control adecuado de los fluidos, en este caso del semen, no hay posibilidad de contraer la patología. En el virus del dengue, que es un mosquito, uno eliminando al vector, en este caso fumigando y matando a todos los mosquitos que pueda, disminuye la transmisión. Esa es la segunda forma. Y la tercera forma es el aire, que es la más complicada, porque es más difícil combatir. Y este virus se transmite por el aire. Entonces, por eso también tiene dificultades en su control, etcétera, y hemos tenido que retornar a medidas de hace 2 o de hace 4 siglos, de hace un siglo, y la medida tan sencilla como es aislarse para evitar que este virus contagie a una persona con la sintomatología o portador asintomático contagie a otra persona. Por eso viene ya acá las medidas preventivas. Al principio se dijo contención, había que tratar de evitar aglomeraciones, pero se vio que no era suficiente y se hizo el aislamiento, que se llama cuarentena, para evitar que la gente tome contacto, el paciente asintomático. Acá lo que se trata es de evitar que el que está con síntomas, perdón, el que tiene el virus está infectado, pero no tiene síntomas, vaya contagiando a todos los con los que toma contacto. Tienes relación tanto al hablar, al toser o al estornudar. Entonces dice, ok, este virus no se transmite ni por fluidos ni por vector, por consiguiente no hay forma de prevenir por esas vías, es el aire. Pues tenemos que ver cómo prevenimos esta enfermedad. Y para eso también yo creo que nunca se ha hecho en tan poco tiempo tantos estudios sobre las características ya mecánicos de fluidos de este virus. Hoy se sabe que es un virus pesadito porque tiene moléculas de pentosa de un azúcar simple, donde están en la proteína que se llama spike en la puntita. Eso hace que sea pesadito. Y su tamaño es un poquito grande, ¿no es cierto? Uno dice grande cuando mide de 100 a 200 nanómetros. Imagínense el tamaño. Sin embargo, es pesado, de modo que cuando uno llega a toser, cuando uno llega a estornudar, o inclusive cuando uno llega a pronunciar palabras que expiran el aire, o sea, que expiran de la boca al decir palabras como volver, con B chica o con F, este virus llega al medio ambiente, pero como es pesado, en 1,5 metros o en 2 metros, se cae al piso y el área de contagio que una persona puede hacer está en ese rango, entre 1,5 metros y 2 metros. Si comparo con el virus del sarampión, por ejemplo, yo si estoy con una persona que está con sarampión, estornuda o empieza a toser, su virus, porque es muy livianito, puede llegar hasta 8 metros. Entonces, contagiar a unas personas que están en ese entorno. Este virus es más pesado, por consiguiente, uno empieza a toser o a estornudar o a hablar muy con esas palabras donde tiene que exhalar el aire, empieza a esparcirse en un perímetro de aproximadamente 1,5 a 2 metros. Por eso, el aislamiento social es imprescindible, porque una persona que está a 3 metros de la persona que puede estar tosiendo y es asintomática, no va a tener la probabilidad de contraer la patología, de contagiarse. Entonces, la primera regla. La otra regla es el barbijo, precisamente para eso, para que la persona que esté asintomática, pero sea portador del virus y esté infectado, no afectado todavía, al hablar, al toser o al estornudar, no disperse todos sus virus ahí en 1,5 metros, por consiguiente, no contagie a los que están en su entorno. Y a su vez, el que está
en su entorno no pueda aspirar por sus mucosas el virus, porque también está protegido con su barbijo. Como ven, esas son las medidas sencillas: aislamiento, uso del barbijo y el uso del agua con jabón. Alguien preguntará, dice, ¿por qué solamente agua con jabón? Sí, categóricamente sí, solo agua y jabón. Y por una explicación bien sencillita. Hagan de cuenta que una molécula de jabón tiene dos partes, la cabecita y la colita, para ser un poco gráficos. La cabecita, una molécula de jabón, su cabeza es lo que se llama hidrófila, le gusta el agua. Entonces, esta molécula al agua. La colita no le gusta el agua, entonces se convierte en hidrófoba, pero le gusta la grasita, para dar un nombre así, que se llama lipófoba. Estas, al escaparse del agua, se pega en la membranita que tiene el virus, que es una membranita de grasa. Al pegarse en ese momento, se pega y ¡pum!, logra abrir esa paredcita del virus, lo inactiva el virus y se acabó. ¿Qué tiempo tiene que lavarse uno? Mínimo 20 segundos, mejor si lo hace más, porque es el tiempo en que las moléculas del jabón se separan. La cabecita va al agua, la colita va a la capa, a la capita de grasita que tiene el virus, a esta membrana lipogénica, ahí se pega y desaparece. Como ustedes ven, una cosa tan sencilla genera un efecto tan importante. Por eso las medidas preventivas siguen siendo el mejor mecanismo para no contraer la patología. Agua y jabón, aislamiento social y uso del barbijo. Y creo que otro elemento más que sería importante es que todo el mundo ve ahora en las ciudades el tema de las cámaras antisépticas. Creo que la mejor forma sigue siendo el limpiarse los calzados en agua en un pañito con lavandina, porque si estamos partiendo de que el virus se cae al piso en 1,2 metros, alguien puede pasar a los 5 minutos. Nadie sabe si ese virus está 10, 14, ha dicho que está 12 horas, que en el asfalto dura tanto tiempo, que en el cemento, que en el plástico. No seamos tan precisos. Entonces, el tema es que puede estar en la superficie en el piso, justo uno puede pasar, digamos, alguien está asintomático, ha tosido, y uno a los 30 segundos pasa por ahí. Puede tener la pequeña probabilidad, llegando a su casa, se limpia y los deja los zapatos al piso, con eso también mejora bastante, y luego usa el uso de un antiséptico cualquiera o de estos pañitos para lavar los muebles en los que uno sospecha que alguien que ha estado asintomático haya podido estar y haya podido dispersar ahí sus virus. ¿Qué es lo que se ha hecho en nuestro país? Ustedes saben de que existe una política ahora de desconfinamiento, que se llama desescalada en forma gradual. Los países dividen en 4 o en 3, no, todo depende es una cosa aleatoria. Bolivia se ha dividido en 3, hay municipios de alto riesgo, que todavía van a seguir en cuarentena, municipios de riesgo medio y municipios de riesgo moderado. Ahora la pregunta es, ¿cómo uno decide qué municipios de alto riesgo, qué municipios de riesgo medio y qué municipios de riesgo moderado? Existen 3 criterios que son de carácter también ya universal, o todo el mundo los admite, que es el criterio epidemiológico, o sea, proteger la enfermedad con estas medidas que les estoy indicando, el criterio económico, porque también se puede generar enormes crisis económicas, no voy a hablar de ese tema, y el criterio de dar un equilibrio en la sociedad. Y esto también se observa en nuestro país. Hay sectores de la sociedad que tienen mayores dificultades, rompen la cuarentena, indisciplina, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los criterios desde el punto de vista epidemiológico, para ir haciendo el desescalamiento progresivo? Primero, que uno tenga el control de la enfermedad. Es un tema un poco teórico porque casi ningún país todavía ha tenido el control total de la enfermedad. Segundo tema es que uno tenga la capacidad instalada para poder absorber los casos que pudiesen presentarse. Ahí tenemos nosotros dificultades porque existen normas establecidas. Te dice que uno tiene que tener un equipo de terapia intensiva, una unidad, una cama de terapia intensiva, que no solamente el ventilador, creo que eso también hay que ser ya preciso, porque se ha hablado
solo de ventiladores, como si un ventilador fuera lo que uno lo enchufaría y se pondría la nariz y estuviera solucionado su problema. No es así. El ventilador, llamado respirador, es un elemento, es una máquina que reemplaza al pulmón, mete oxígeno, saca CO2, pero es uno de los múltiples equipos que tiene una cama de terapia intensiva. Un paciente que está en una cama de terapia intensiva necesita tener una cama eléctrica que tenga 5 a 6 movimientos. El colchón tiene que ser un colchón que pueda vibrar, son colchones de aire. Tiene que tener un monitor que pueda determinar su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Tiene que tener un infusor no volumétrico, ni siquiera de jeringa. El infusor es el que le permite al médico introducir los medicamentos por vía endovenosa. Tiene que tener un desfibrilador, o sea, un equipo que permita definir si ese paciente se hace un paro, tratar de solucionarlo. Tiene que estar en un hospital porque necesita exámenes de laboratorio, tiene que haber un laboratorio a pocos metros o en el mismo ambiente. Porque un paciente que está en terapia intensiva requiere exámenes de laboratorio, de ferritinas, exámenes de sangre, porque tienen que entrar en muchos estadios. Los linfocitos con esta patología bajan en forma abrumadora y eso permite orientación. Necesita rayos X y de lo ser posible, inclusive tomografía. Entonces, todo esto hace la unidad de terapia intensiva. No es solo el ventilador, por si acaso. Entonces, en esto se dice que debe tener un país una unidad de terapia intensiva por cada 10.000 habitantes. Entonces, en Bolivia deberíamos tener 1.100 unidades o camas de terapia intensiva. No las tenemos, pero tampoco las vamos a tener pues en las próximas semanas. Tenemos cerca de 300, pues parece que están llegando 500 más, de las cuales ojalá podamos instalar rápidamente, pero siempre vamos a estar por debajo de la norma. Luego se plantea que se debe tener 30, 40 camas por cada 10.000, perdón, 3 camas cada 10.000 habitantes. Tampoco lo tenemos, pero podemos nosotros adecuar con varias medidas que se están haciendo en el país, creo que a pesar de las limitaciones que tenemos, y fundamentalmente midiendo nuestras tasas de ataque y obligando, no físicamente ni con ejército, nada, generando responsabilidad más que obligando a la ciudadanía de que cumplan las medidas establecidas por las autoridades. Ahí nos va a evitar tener que usar todas las camas que dice la norma, tener que buscar las camas de terapia intensiva que no las tenemos en la cantidad suficiente. Creo que es el otro requisito que tenemos que superarlo con un poco de responsabilidad del ciudadano fundamentalmente. Las otras son las medidas preventivas, o sea, quién se debe desplazar, cómo se debe desplazar. Existen normas también, se ha planteado que las personas mayores de 60 años por las comorbilidades son más vulnerables, entonces se trata de evitar el desplazamiento de estas personas en las ciudades, se trata de disminuir las aglomeraciones, por consiguiente las clases serán universitarias y escolares serán las últimas en volver a la normalidad, es decir, una serie de medidas de naturaleza compartir entre la sociedad y las autoridades. Esto es por municipios, o sea, hay municipios donde se dedican al turismo, por ejemplo, seguramente las actividades no van a poder reiniciarse en los próximos meses porque no van a tener turistas. Me pongo el ejemplo, el municipio de Uyuni o el municipio de Copacabana o el propio municipio de Rurrenabaque. Estos ya son elementos que tienen que ver con las características de cada uno de los municipios. Creo que estas son las medidas que tenemos que hacer. En cuanto a cuántos casos vamos a tener en Bolivia, yo quisiera que ahí no empecemos a especular. Todo depende de cómo uno multiplica la tasa de ataque. Si agarro en este momento la tasa de ataque de la ciudad de Trinidad, bueno, pues 200 por 100.000 pueden llegar a tener más de 100.000 casos. Si uno agarra la tasa promedio de la tasa de ataque en este momento, en Bolivia, que tenemos 2.000 casos, tenemos 10 millones, estamos hablando de 20 por cada 100.000, entonces podemos pensar que podemos, si llegamos a 50, podemos llegar a 5.000 o a 6.000 casos, pero no quiero especular. Creo que eso genera innecesariamente mayor temor en la población y podemos equivocarnos. Alguien dirá mejor equivocarse por exceso que por defecto, pero en este caso no es conveniente manejar cifras muy alegremente, hablando de tasas de ataque, tasas de letalidad. No, lo fundamental es que cada uno de los ciudadanos cumpla a cabalidad la responsabilidad que tiene para evitar que esta pandemia genere un elevado número de decesos en Bolivia y tampoco nos pueda colapsar nuestro precario sistema de salud. Hay países que seguramente pueden soportar 10.000 o 20.000
casos nosotros no podemos soportar. ¿Alguna pregunta? Hola. Sí, doctor, muchas gracias. Excelente la exposición. Tengo varias preguntas y recomendarles a las personas que quieran hacer otras preguntas que utilicen la pestaña que está en la base de la pantalla para formularlas. Aquí tengo una pregunta de Delia Jocelyn Velarde Flores. Ella nos dice, buen día, en su criterio, ¿usted cree que el gobierno esté ocultando las cifras de casos positivos de coronavirus en el país? ¿Y cuán importante es que nos informen sobre la cantidad de fallecidos que no sea por el virus? Porque todos los días hay fallecidos, pero no nos informan al respecto. Bueno, en primer lugar, es probable, no es que el gobierno hubiese ocultado. Es casi seguro de que en este momento en nuestro país existen pacientes o ciudadanos asintomáticos portadores o infectados por el coronavirus. Seguro que existe. Eso no puede ser que no exista. Pero no es porque el gobierno hubiese querido ocultar. Simplemente no los hemos, o no se ha detectado, el sistema de salud no los ha detectado porque no tenemos la cantidad suficiente de exámenes de laboratorio. Creo que ese es un tema central y que debemos superar. El mejor ejemplo es la explosión, si vale el término, que sucedió en Trinidad. No significa que Trinidad, esos 20 días que no se portaban en ningún caso, no hubiesen tenido. Seguramente tenían muchísimos pacientes, o en este caso, ciudadanos como portadores asintomáticos, hasta que apareció este mototaxista que generó esta explosión. Existe. Segundo, uno puede no detectar y no puede registrar a los pacientes, en este caso asintomáticos, o a los portadores. Pero lo que no se puede ocultar por mucho tiempo son los fallecidos. Y en ese campo, por ejemplo, en Europa, en Francia, han tomado una decisión interesante y lógica. Han indicado que deben investigar, seguramente harán autopsias, todo, a todos los fallecidos por problemas respiratorios, no solamente desde el momento en que ellos detectan la pandemia, sino desde el mes de diciembre. O sea, están investigando toda persona fallecida desde el mes de diciembre hasta ahora por problemas respiratorios deben ser incorporadas como potenciales fallecimientos por coronavirus. Es un tema que en Bolivia pues, tenemos mucho más dificultades porque no todos los pacientes que fallecen son registrados, especialmente en zonas rurales. En todas partes del mundo no hay paciente fallecido, por eso no se puede ocultar mucho los fallecidos, que no tengan un certificado de defunción para enterrarse. En Bolivia podemos también tener esa dificultad de, en las zonas rurales especialmente, no se necesite, o no se necesita, no usan el certificado de defunción para enterrar a sus familiares. Podemos tener un subregistro, yo creo que eso nadie lo va a poder negar, más un subregistro de pacientes no detectados que de fallecidos. Y si hay un subregistro de fallecidos, no creo que tampoco exceda en un 15% del total de fallecidos que tenemos registrados. Es probable que pueda eliminar, digamos, de golpe, no, notificar los fallecidos. Los asintomáticos, sí, puede haber un gran subregistro. Tenemos otra pregunta, doctor, de Eduardo R. Él dice, en pocos días se flexibilizarán las medidas de distanciamiento humano. ¿Qué recomendaciones haría para que los periodistas colaboren en el propósito de que la población no se relaje y deje de practicar las medidas de prevención? Primero, creo que el papel que juegan los medios de comunicación, en este caso los periodistas, en este tema es de vital importancia. Hay una gran manera, con tres cosas. Primero, tratar de no difundir y no amplificar noticias científicamente no comprobadas. Han surgido miles y miles de noticias que por eso se ha denominado la infodemia. O sea que junto a la pandemia del coronavirus existe una infodemia, miles de noticias. Y creo que tiene que ser un gran papel en identificar y además ayudar a que no se difundan estas noticias falsas. Segundo, la comunicación o la educación en salud. Si nosotros no insistimos en decirnos conanos, hay que ser perseverante,
tal vez hasta odiosa en algún momento, insistir en medidas de responsabilidad sencillas, aislamiento, la distancia, el uso de barbijo, ¿sí? Lavado de manos. Imagínense esto, ¿quién no tiene que, quién puede, nosotros los médicos podemos transmitir en forma muy limitada en el ámbito donde nos desenvolvemos, pero ustedes que llegan a todo el país son los mejores transmisores, en estos clubistas, para ayudarnos en esto, no a nosotros, sino al país en su conjunto, en difundir permanentemente estas medidas que son sencillas, fáciles, pero efectivas. Gracias, doctor. Amado Silva nos pregunta, según su criterio, ¿usted cree que, como estamos con un número de casos bajos con relación a países europeos, según la población, será recomendable salir de la cuarentena total e ingresar en una cuarentena dinámica? Bueno, esta es una pregunta que puede dar lugar a un buen debate. Primero, efectivamente, tenemos un número de casos bajos si nos comparamos con Europa, con los países europeos, pero también no solamente somos nosotros. Los países latinoamericanos tienen números muy bajos comparados poblacionalmente con los países europeos. Y creo que el ejemplo que le decía de Argentina es interesante. Igual que tiene la misma población, casi la misma población de España, pero en este momento tiene 5.000 casos versus 220.000 de España, tiene menos de 1.000 muertos versus 25.000 muertos, o el tema de Suiza, digamos que es un país pequeñito que lo podemos comparar con Paraguay. O sea, Suiza es un país que tiene 6 millones, igual que el Paraguay. Paraguay tiene menos de 500 casos, menos de 100 muertos. En cambio, Suiza, con todo lo que es ese país, tiene más de 10.000 casos y tiene más de 1.000 muertos. O sea, este tipo de, pueden ser alentadoras esta comparación, que nos induce a una hipótesis de una mutación del virus. Pero, les repito, hoy es una hipótesis. No podemos, ojalá sea cierto esta mutación, pero en este momento lo que tenemos que darnos cuenta es que probablemente digo, en la semana epidemiológica correspondiente no lleguemos a tener tantos casos como en Europa, a excepción del propio Brasil. Brasil tiene 220 millones de habitantes y está en 100.000 casos, ¿no? Imagínense que tiene 4 veces más población que Italia, o que Francia, o 5 veces más que España. Tiene casos, a pesar de todo el descuido que han hecho en Brasil, y no sea porque va lo que plantea su presidente, de que, bueno, viva la vida, no hay que hacer nada, no es que sea eso cierto, pero pareciera que el número de casos y la letalidad nos está mostrando que existe nomás que la probabilidad de que esta hipótesis sea cierta y podamos definir en un futuro. Creo que en este momento es difícil que alguien diga cuántos casos vamos a tener. No sería aventurado hablar de un número de casos, sin comprender que las próximas 2 semanas son las semanas epidemiológicas 9 y 11, que son las que teóricamente deberíamos tener al llegar a nuestro pico. Y si estamos en 1.000, ojalá nuestro pico no se multiplique por 10 ni por 20. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Marcelo Lafuente. Él dice, si la afirmación de que todos nos infectaremos de algún modo y que esta situación sería casi inevitable es cierta, ¿hasta dónde es efectiva la cuarentena y el encapsulamiento? ¿Solo son medidas para retrasar lo ineludible? Bueno, primero el tema de lo que se llama la contaminación o la inmunidad en rebaño. Existe efectivamente la probabilidad de que este virus, bueno, todos los virus, las bacterias, generan en nuestro organismo lo que se llama la inmunidad, nos generan, construimos, nosotros fabricamos nuestros anticuerpos. Por eso vienen las vacunas, y que en el lapso del tiempo, cuando la población, el 5% tiene inmunidad, sea por vacuna, o sea, porque también el virus va atenuándose y desapareciendo, porque no solamente es de que mecánicamente digamos, no, nos infectemos todos, cuando tengamos el 60% se va a acabar el coronavirus. No, los virus también tienen ciclos estacionales de presencia masiva y después los mismos virus van atenuándose, sea por mutación o sea por disminución de la cantidad de casos que causan. Por eso existen los virus de la gripe que siempre se presentan solo en invierno.
y no es necesario que el 90% de la población haya pasado la gripe en un invierno determinado para generar inmunidad para el próximo invierno. Esta es una regla que existen varios factores. Primero, la creación de anticuerpos por las personas que han sido infectadas. También la mutación del virus latino, de su presencia por grupos estacionales. Los virus de las infecciones respiratorias son más frecuentes en el invierno, los virus que producen las bacterias, trastornos gastrointestinales son más frecuentes en verano. Este nivel de estacionalidad también hace que disminuyan la presencia de estos gérmenes en el medio ambiente. Sin embargo, acá la solución de la vacuna, la que ha solucionado problemas de muchísimas patologías. Ahora alguien preguntará, si este virus va mutando, cuidado que preparemos una vacuna con un virus y cuando tengamos listo el virus ya haya mutado y no sirva. No, hoy día las vacunas ya no se hacen como en el pasado, donde se utilizaban se utilizaba el virus atenuado, que decir que era el mismo virus sin la capacidad de producir la patología a la que se inyectaba al paciente para que el paciente reconozca el virus y genere, el ciudadano genere anticuerpos. En este caso no, están utilizando otras metodologías, hablan de abrazaderas moleculares, de ingeniería genética, precisamente para cubrir toda la cadena de coronavirus y poder tener una vacuna eficiente en los próximos 18 meses. Doctor, tenemos otra pregunta de Frank Anderson. Él dice, en Europa la curva epidemiológica con la llegada del buen tiempo va a la baja considerablemente. En América del Sur está por llegar el invierno. ¿Cree usted que este factor climatológico ayudará a la propagación del virus? No, los mismos europeos han indicado que la incidencia estacional en este momento ya por la patología y por la expansión del virus puede disminuir un poco, pero no es determinante. O sea, no es determinante porque si bien ciertos años siguen ingresando a los meses de verano, y ha pasado la curva. O sea, la disminución de la curva después de haber llegado al pico y lo que se llama el aplanamiento o la forma de la meseta en la curva del virus ya están en esa fase, de modo que es probable, el tema o el factor estacional puede tener alguna influencia, es parte de una investigación o de hipótesis todavía, pero no sea determinante, o no es determinante. Gracias, doctor. Tengo otra pregunta de Carolina Méndez. Ella dice, excelente la exposición. Muchísimas gracias, doctor Cuentas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencia existe entre el PCR y el hisopado nasofaríngeo? ¿Cuál de los reactivos para estas pruebas es más difícil de conseguir? Ya, le voy a explicar. Existen exámenes de laboratorio específicos para el coronavirus. Hay un examen que se llama el PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Este examen requiere que la muestra uno la saca con un hisopo, con un palito, del fondo de las fosas nasales, de arribita o del fondo de la garganta. Entonces, ese es el hisopado nasofaríngeo. Es la técnica, no es otro tipo de reactivo. La técnica se llama hisopado nasofaríngeo. Es decir, yo agarro, naso viene de nariz, agarro un hisopo que es un palito con un algodoncito arriba, con un reactivo, trato de ahí, saco una muestrita de la mucosa, la llevo a un tubito, saco otra muestrita del fondo de la garganta, de la boca, la llevo a otro tubito, y esa muestra la llevo a un laboratorio. En ese laboratorio, ¿por qué tarda tanto tiempo? ¿Sí? ¿Por qué no podemos hacerse en 15 o 20 minutos? Tarda ese tiempo porque una vez que ese virus lo lleva al laboratorio, los técnicos, esa técnica indica que a ese virus lo hacen multiplicar, lo hacen replicar. De ser un virus de ARN de 100.000, lo convierten en un virus más complejo, le quitan su actividad nociva, digamos, y replica por millones. Y eso es lo que ven ellos al microscopio. O sea, en ese momento, o con el reactivo, pueden verificar, con el reactivo, la replicación de este virus. O sea, es una prueba que lleva horas porque hay que cultivar. Yo llevo la muestrita, lo pongo en una sustancia donde estoy cultivando y ese virus tiene que cultivarse por 4, por 5, por 6 horas. Recién después de ese tiempo voy a poder yo leer
la característica del virus. Por eso tarda ese tiempo. Ahora, existe también la misma prueba, que es el PCR, con otra máquina un poco más pequeña, que es el GenExpert, que es el que Naciones Unidas obsequió al Estado boliviano, que tarda menos tiempo. O sea, es exactamente igual, pero en lugar de tardar 8 horas en replicarse y cultivarse, este llega a tener menos tiempo, menos horas. Y finalmente, hace poco, diga unas pocas semanas, los españoles han logrado aprobar un nuevo tipo de examen basado en lo que se llama TEA y en la identificación también del virus. Ahora, existen lo que se llaman las pruebas rápidas, las pruebas serológicas. Le voy a explicar eso porque es importante, porque todo el mundo está haciendo pruebas serológicas, las pruebas rápidas. Esas pruebas no son específicas para el coronavirus. Son pruebas que determinan si una persona ha estado en contacto o no con un virus y si tiene o no tiene anticuerpos. Le voy a poner 2 ejemplos. Hoy día, y existen varias, se llaman inmunoglobulinas. Son pruebas serológicas. Son los anticuerpos que el propio organismo genera y que eso se puede leer en laboratorio. Hay una que es inmunoglobulina, la letra G, con la letra tiene la letra M. Si yo he estado en contacto con un virus, aunque no sea el coronavirus, un virus nuevo, hace 10 días y me hace un examen de laboratorio, mi IgM va a estar elevado, por eso da falsos negativos, que significa que he tenido contacto con un nuevo virus, probablemente sea el coronavirus, y mi organismo ha generado anticuerpos. Eso es lo que me está leyendo este examen. Si yo he tenido, le pongo un ejemplo, hay unos virus, hay unos anticuerpos que están toda la vida, los que hemos sido vacunados contra la varicela. Nos han vacunado contra la varicela y nuestro anticuerpo está durmiendo porque hace añísimos que nos vacunaron. Si yo me enfermo, me infecto por el herpes zóster, herpes que sale escosita en la mucosa, en los labios, que es bien parecidito el virus del herpes, el virus de la varicela, y me infecto con eso, ese virus, ese anticuerpo de la varicela que estaba dormido ahí en el fondo de nuestro organismo, ante la presencia de un virus bien parecido al que él tiene su anticuerpo, sale y empieza a subirse este grupo que se llama IgG, que está toda la vida. Entonces, esas pruebas son importantes, especialmente para el personal de salud. En Bolivia se va a hacer al personal de salud esas pruebas después del 5º y del 8º día, si es que tienen o no presencia del virus. No son específicas, por eso se recomienda no utilizar en cualquier tipo de pacientes ni para controlar a la población, porque nos va a dar falsos negativos y falsos positivos. En lugar de orientarnos, nos puede desorientar. Doctor, Janet Figueredo nos pregunta, buen día, mi pregunta es, de acuerdo al incremento de casos, ¿Bolivia entraría a una situación de colapso en hospitales? Si nosotros tenemos la misma tasa de ataque que tiene Bélgica, para dar un ejemplo, sí. O sea, nosotros con una tasa de ataque de 100 por 100.000 colapsamos el sistema. Sí, ahí sí, lamentablemente colapsamos nuestro, tanto, no solamente en el tema de terapia intensiva, sino fundamentalmente en el tema del número de camas dedicados al coronavirus y otra cosa, el recurso humano. O sea, si nosotros no tenemos el recurso humano capaz de manejar las unidades de terapia intensiva en Bolivia, le pongo como ejemplo, se ha tenido que enviar a la ciudad de Trinidad, el día de ayer, la Caja Nacional, ha tenido que enviar 3 ventiladores y no solamente para que armen las unidades allí, no solamente eso, se ha tenido que enviar recurso humano. En este momento en Trinidad no hay un solo especialista en terapia intensiva. Imagínense un caso donde necesitemos 20 o 30 especialistas. En todo el país no tenemos el número suficiente de especialistas en terapia intensiva y no solamente médicos. Me refiero a enfermeras especialistas en terapia intensiva, a la cantidad de laboratorios que puedan hacer este examen. Están utilizando hoy 3 laboratorios y como le explica, por la técnica que tiene que hacer cultivo, tardan entre 5 a 6 horas en hacer una muestra. Imagínense que tengamos que hacer 10.000 muestras. Es decir, si nosotros tuviéramos la tasa de ataque que tienen en Europa, lamentablemente nuestro sistema colapsa en pocos días. Doctor, Julie nos pregunta, en Bolivia, de acuerdo a la cantidad de habitantes, ¿cuántos exámenes de laboratorio se deberían hacer por día?
Bueno, si tomamos como ejemplo Chile. Chile es el país que más exámenes ha hecho. Chile indica que están haciendo 6.000 exámenes por millón de habitantes. O sea, si nosotros tenemos 10 millones y si partamos de una cifra de 3.000 pruebas por millón de habitantes, deberíamos tener más de 30.000 o 40.000 pruebas. O sea, nosotros deberíamos tener como mínimo haber hecho hasta el momento cerca de 40.000 pruebas. Y si tomamos la media que están haciendo en América Latina, 6.000 por millón, nosotros deberíamos tener por lo menos 70.000 pruebas. No tenemos ni siquiera mismo. Esa es una gran debilidad, pero no es tanto por el Estado ni porque no se haya tomado la posición. No existen reactivos en el mundo porque el mundo se consumió y se agotó todos los reactivos, más allá de los precios y de las facilidades que tenían o del volumen. Imagínense, no es lo mismo que seguramente Brasil quiere comprar 50 millones de reactivos que Bolivia vaya a pedir 5. O sea, creo que también hay un tema de mercado que lamentablemente nos ha pescado en un mal momento. Doctor, Valeria nos pregunta, ¿cómo califica usted las medidas que tomó Suecia donde no practican el aislamiento ni cuarentena? Ellos siguen con sus actividades normales. Esta medida adoptó el gobierno sueco indicando que eventualmente sus ciudadanos desarrollarán la inmunidad. Gracias, doctor. Brillante exposición. Bueno, primero hay que hacer una diferencia. Suecia tiene 9 millones de habitantes y tiene más de 25.000 casos y 5.000 muertos. Noruega, que está su vecino, que tienen las mismas características, igual que Finlandia, igual que Dinamarca. Noruega tiene menos de 300 muertos. La diferencia está entre el número de fallecidos que tiene Suecia y el número de casos que tiene Suecia. Suecia, ¿cuántos casos tiene? Tiene más de 20.000. ¿Cuántos muertos? 5.000. ¿Cuántos casos tiene Noruega? Menos de 4.000. ¿Cuántos muertos? Menos de 500. Esa es la primera gran diferencia. Segundo, en Suecia se puede hacer lo que ha planteado, porque es un país que lo único que tiene que hacer en el expediente clínico que tienen los suecos es poner una casillita. Todos los pacientes, habitantes de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, de Finlandia, de Islandia, en algunos otros países europeos, en Francia, en Alemania, todos tienen seguro de acceso universal. Entonces, para el ciudadano, para el Estado sueco, para el sistema de salud de Suecia, que tiene un número por encima del promedio de camas de terapia intensiva, de profesionales, de camas, atender a estos pacientes en el primer estadio, cuando están leves y cuando están moderados en un semejante sistema de salud, para ellos no representa mayor esfuerzo, porque tienen seguro gratuito. Cualquier ciudadano sueco va al hospital al que está asignado, va y se atiende y le van a atender, tiene recurso humano calificado, tiene tecnología hecha, tiene número de camas por encima del promedio mundial, o sea, tiene todas las características para poder atender. En un país en esas características puede asumir esa posición, decir, no señor, no importa, no hacemos, si tenemos que atender 20.000, 30.000 o 50.000, lo vamos a hacer por nuestra capacidad tecnológica y nuestro sistema de salud nos permite atender, no importa el número de casos, nos permite todos de atención de primera del mundo. A pesar de todo eso, hoy el número de fallecidos, digamos, es 10 veces más que el que tiene Noruega. Entonces, la definición la tendrán que tomar. Que Suecia va a ser uno de los primeros países en tener inmunidad por estas medidas, sí, pero para hacer lo que ha hecho Suecia hay que tener la capacidad instalada que tienen los suecos. Gracias, doctor. Aquí María René Arias nos pregunta, en Trinidad hemos tenido bastantes fallecidos por infarto. Hola. Sí, doctor. Le formulo la pregunta. Dice María René Arias, en Trinidad hemos tenido bastantes fallecidos por infartos. 2 de ellos hasta el momento han dado positivo con la prueba que le hicieron después de que fallecieran. ¿Es posible que los infartos puedan ser también tomados como sospecha de muerte por COVID-19? ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, dice así. En Trinidad hemos tenido bastantes fallecidos por infartos. 2 de ellos hasta el momento han dado positivo con la prueba que le hicieron después de que fallecieran. ¿Es posible que los infartos puedan ser también tomados como sospecha de muerte por COVID-19? Sí. ¿Sí me escucha, doctor? Como se había indicado durante la exposición, que no solamente afecta al pulmón este virus, sino a todo el sistema, y una de las principales complicaciones son las complicaciones cardiovasculares. Afecta el sistema cardiovascular.
probablemente esos pacientes que han muerto por infartos cardíacos hayan sido fallecidos por coronavirus. Esto es muy probable. Por ejemplo, está empezando a tratar de incorporar e investigar más a todos los fallecidos por problemas pulmonares durante el mes de diciembre. Es muy probable, si uno ve la explosión que ha tenido más de 200 casos, la falta de pruebas de laboratorio, que no enviaron, de 100 estaban enviando pruebas para cuando vino la explosión, es muy probable que los casos de infarto cardíaco o de neumonías, entre comillas, de otra naturaleza, la causa etiológica sea el COVID-19. Vamos a hacer la última pregunta, doctor. Zulmex nos pregunta, hasta ahora, ¿cuál es el tratamiento o medicación que tiene mejores resultados en Bolivia y Latinoamérica? Ninguno. En ese caso me permito decirle 3 o 4 cosas. Primero, se ha tratado de indicar que no se utilice ningún medicamento, la OMS no recomendaba porque es tratamiento sintomático, pero después han empezado a surgir numerosos esquemas de tratamiento, varios esquemas. Uno de los esquemas más conocidos que ha generado pero trastornos es el esquema de que se decía que en los casos leves y moderados habría que tratarles con una combinación de hidroxicloroquina o cloroquina con un antibiótico, ¿no es cierto? Con acitromicina. Efectivamente, este es un inmunomodulador. En términos globales, los inmunomoduladores podrían dar un efecto positivo para disminuir la sintomatología. Entonces se empezó a tratar, pero después se encontraron casos que problemas por complicaciones cardíacas, porque la hidroxicloroquina básicamente produce trastornos cardíacos, está contraindicado en pacientes que tienen arritmias cardíacas. Y en Bolivia nosotros tenemos un gran número que no está en la literatura mundial como comorbilidad, que es el mal de Chagas. El mal de Chagas produce un bloqueo de rama derecha y produce la cardiopatía gástrica. Por consiguiente, en pacientes portadores de cardiopatía chagásica no es conveniente utilizar la hidroxicloroquina. Se ha utilizado. Es el primer esquema. El otro esquema que se está utilizando, también hasta hace algunas semanas, es el tema de los antivirales. Los antivirales, había uno, el Remdesivir, que se decía que funciona o no funciona. Este antiviral fue utilizado estaba siendo investigado para ser utilizado contra el ébola. Hace pocos días, la FDA, que es la agencia de drogas de Estados Unidos que autoriza el uso en humanos o no de un determinado medicamento, ha autorizado ya el uso del Remdesivir, pero como paliativo, para disminuir la sintomatología. No existe tratamiento curativo. Todos los tratamientos son para evitar o atenuar las complicaciones. En ese tema, por ejemplo, en Bolivia, se hace un esquema para el manejo de los pacientes en terapia intensiva. Terapia intensiva se está manejando antivirales como el Zetonimab, que es el que tenemos, y también se está empezando a utilizar inmunomoduladores que se utilizaban normalmente contra la artritis reumatoidea. Se está utilizando estos inmunomoduladores y también se está utilizando otro medicamento que se llama la ciclosporina, que es caro, pero que se utilizaba o se utiliza en nuestro país para los pacientes que están trasplantados. O sea, todo paciente trasplantado de riñón que reciben trasplante necesitan utilizar este tipo de medicamentos de por vida, y uno de ellos es la ciclosporina, que está siendo utilizado en Bolivia para disminuir intensidad de la sintomatología. Que sí está ya demostrado que un paciente que está en terapia intensiva se tiene que darle. A los pacientes que están graves y críticos se les está empezando a dar heparina de bajo peso molecular. Se está dando en Bolivia Clexane en dosis que manejan los terapistas. Se está dando ciclosporina ya en los pacientes graves y críticos. En los pacientes moderados se está empezando, había un tema de debate si se da o no se da antiinflamatorios. Se está dando antiinflamatorios de orden de los corticoides, no todavía los no esteroideos. Se está dando la prednisolona como antiinflamatorio, y se está discutiendo, en Bolivia se va a discutir también si se va a utilizar, ¿no?, qué tipo de antiinflamatorio no esteroideo. Los italianos recomiendan utilizar un nuevo antiinflamatorio, no nuevo, que está hace 5 o 10 años en nuestro país, que son los derivados del coxib, que es el celicoxib, el terocoxib, y diferente al diclofenaco ya al ibuprofeno, porque no afectan un receptor y además son específicos antiinflamatorios. Sí, tienen unas características diferentes a los otros, pero son todavía pocos casos. Todos estos tratamientos son para aliviar los síntomas y evitar mayores complicaciones. No hay tratamiento curativo.
Doctor, voy a aprovechar una última pregunta porque creo que es importante. Dice Angélica Michel, entre las noticias de dudosa procedencia señalan que los túneles de desinfección pueden ser contraproducentes. ¿Esto es posible? ¿Sí me escuchó? De nuevo, por favor, la pregunta. Sí. Angélica Michel pregunta, entre las noticias de dudosa procedencia señalan que los túneles de desinfección pueden ser contraproducentes. ¿Esto es posible? No, contraproducentes no son, pero tampoco son muy efectivos, porque tenemos que tener en cuenta dónde se colocan ellos, para qué se están utilizando estos túneles antisépticos. Para evitar que la gente que ingresa a uno de estos, a un ambiente cerrado, pueda ser portador del virus en algo de la ropa. No, pero tiene un efecto psicológico interesante. O sea, no es que sea nocivo, nocivo no es, porque ahora inclusive están cambiando, están empezando a utilizar antisépticos con ozono. Acá lo fundamental es barbijo, agua y jabón y limpiarse los zapatos, eso sí, con lavandina. Ok, doctor, muchas gracias. Ha sido una sesión muy interesante, le quedamos muy agradecidos. Hemos tenido 124 personas que nos han seguido. Les agradecemos a todas ellas y les invitamos mañana a seguir nuestro seminario con la charla que va a dar la psicóloga Verónica Alfaro y pasado mañana con la doctora Ruth Estensoro. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Los esperamos mañana y le mandamos un abrazo a todos. Cuídense, como dice el doctor, lávense las manos, cuarentena es importante y el barbijo. Muy buenos días.